Debra Morgan, la carismática y compleja hermana de Dexter, es uno de los personajes más fascinantes y multifacéticos de toda la serie. Aunque siempre se esforzó por vivir bajo el manto de la ley, desempeñándose con dedicación como oficial y posteriormente como teniente del Departamento de Policía de Miami, su vida se vio arrastrada por los dilemas morales, las decisiones difíciles y las consecuencias de estar tan cerca del mundo oscuro de Dexter. Pero, a lo largo de su travesía, hubo momentos clave que revelaron que Debra también tenía su propia lucha interna. Momentos en los que, enfrentada a las circunstancias más extremas, se dio a impulsos que chocaban frontalmente con los principios que había jurado defender. Aunque a lo largo de la serie, Debra Morgan se presenta como un baluarte de la moralidad y la justicia, su evolución como personaje nos demuestra que, bajo presión, incluso las personas con los más altos estándares éticos pueden cruzar líneas. Los 3 asesinatos que cometió son prueba de ello. En estas decisiones podemos entrever el conflicto que vivía entre su sentido del deber, su amor por su hermano y las oscuras emociones que también habitaban en ella. El asesinato de Travis Marshall. El asesinato de Travis Marshall, también conocido como el asesino de Doomsday, marcó un antes y un después en la relación entre Debra y Dexter, así como en la percepción que Debra tenía de sí misma y de su hermano. Travis era un hombre profundamente perturbado, un fanático religioso que interpretaba las escrituras bíblicas de manera distorsionada para justificar sus brutales asesinatos. Sus crímenes incluían rituales macabros que simbolizaban el apocalipsis, y cada uno de ellos era un espectáculo grotesco destinado a aterrorizar a la ciudad de Miami. A través de su meticulosa planificación y su carisma engañoso, Travis se convirtió en uno de los asesinos más peligrosos y despiadados a los que Dexter se enfrentó. Debra, por su parte, lideró la investigación del caso como teniente del Departamento de Policía de Miami. A medida que las pistas se acumulaban y los crímenes de Travis se volvían más violentos y personales, Debra se sintió cada vez más frustrada y desesperada por atraparlo. Lo que Debra no sabía era que Dexter ya estaba trabajando en las sombras, siguiendo de cerca a Travis, determinado a detenerlo a su manera, bajo el código de Harry. El clímax de esta trama llegó cuando Debra, siguiendo una corazonada, entró en la iglesia abandonada que Travis había utilizado como su base de operaciones. Allí encontró a Dexter, de pie, junto al cuerpo de Travis, sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Esta escena no solo reveló a Debra la verdadera naturaleza de su hermano, sino que también la colocó en un dilema moral sin precedentes. Aunque Debra no mató directamente a Travis, su implicación posterior en encubrir el asesinato marcó un cambio significativo en su carácter. Hasta ese momento, Debra se había esforzado por ser una figura de autoridad intachable, alguien que creía profundamente en la justicia y el orden. Sin embargo, al decidir proteger a Dexter y ayudarlo a ocultar su crimen, Debra comenzó a comprometer esos valores. El impacto emocional y psicológico de este momento fue devastador para Debra. No solo descubrió que su hermano, a quien había idolatrado durante toda su vida, era un asesino en serie, sino que también se dio cuenta de que estaba dispuesta a traicionar sus propios principios para protegerlo. Este fue el inicio de una espiral descendente que la llevó a cuestionar todo lo que alguna vez creyó correcto y, en última instancia, a enfrentarse a su propio pasajero oscuro. La muerte de Travis Marshall también tuvo implicaciones profundas para Dexter. Aunque logró eliminar a un asesino peligroso, el precio fue exponencialmente alto.
Su decisión de llevar a cabo el asesinato en un lugar que Debra estaba investigando fue un acto de descuido que no solo expuso su secreto, sino que también arrastró a su hermana al abismo moral en el que él había estado viviendo. La conexión emocional entre Debra y Dexter fue puesta a prueba de una manera que nunca antes habían enfrentado. Debra, tratando de reconciliar el amor por su hermano con el horror de lo que había presenciado, comenzó a buscar maneras de justificar las acciones de Dexter. Este evento fue un punto de quiebre en su relación, ya que estableció un patrón en el que Debra se vería constantemente obligada a tomar decisiones difíciles para protegerlo, mientras luchaba contra el peso de su propia culpa y las implicaciones de sus acciones. El asesinato de Travis Marshall simboliza no solo la caída de Debra en el mundo oscuro de Dexter, sino también el inicio de su propio viaje hacia el descubrimiento de su pasajero oscuro. A través de este evento, la serie exploró temas complejos de moralidad, lealtad y las líneas que estamos dispuestos a cruzar por aquellos que amamos. Para Debra, fue el comienzo de un conflicto interno que la perseguiría durante el resto de la serie, cuestionando constantemente si el amor por su hermano justificaba sacrificar su propia humanidad. El asesinato de María Lagertha. El asesinato de María Lagertha es, sin duda, uno de los momentos más impactantes y trágicos en la vida de Debra Morgan, así como un punto de inflexión definitivo en su descenso hacia la oscuridad. Lagertha, quien fue una figura de autoridad en el Departamento de Policía de Miami y alguien con una relación complicada con Debra, se convirtió en una amenaza directa para Dexter y su secreto. Su muerte no solo marcó un antes y un después en la serie, sino que también representó el momento en que Debra cruzó una línea de la que nunca podría regresar. María Lagertha siempre fue una mujer ambiciosa y perspicaz, cualidades que la ayudaron a escalar posiciones dentro del departamento. Sin embargo, estas mismas características también la convirtieron en alguien que no temía hacer enemigos para lograr sus objetivos. Su relación con Debra fue tensa desde el principio, especialmente después de que Debra fuera promovida a teniente, un puesto que Lagertha consideraba suyo por derecho. Aunque en el pasado habían tenido momentos de cooperación, los conflictos personales y profesionales entre ambas marcaron su dinámica. El enfrentamiento entre Lagertha y Dexter comenzó cuando Lagertha encontró una prueba que la llevó a sospechar que el carnicero de la bahía, un caso que creían cerrado con la muerte de James Doakes, seguía activo. Su instinto la llevó a conectar los puntos y a sospechar de Dexter Morgan. Determinada a probar su culpabilidad, Lagertha comenzó a recopilar pruebas, muchas de las cuales implicaban indirectamente a Dexter y, por extensión, a Debra. La tenacidad de Lagertha la llevó a enfrentarse a Debra directamente. En un intento por exponer a Dexter, Lagertha jugó con la lealtad de Debra, sugiriendo que el amor de ésta por su hermano la estaba llevando a encubrir crímenes. Esta confrontación puso a Debra en una posición insostenible, obligándola a elegir entre proteger a Dexter o preservar su integridad y la de su carrera. El clímax de esta historia llegó cuando Lagertha logró tender una trampa a Dexter, incriminándolo en un escenario diseñado para exponer su verdadera naturaleza. Sin embargo, lo que Lagertha no anticipó fue hasta dónde estaba dispuesta a llegar Debra para proteger a su hermano. En un enfrentamiento final en un contenedor de carga, Lagertha quedó a merced de Dexter y Debra, quienes se encontraron en una situación imposible. En ese momento, Debra enfrentó el dilema más desgarrador de su vida. La decisión de Debra de disparar a Lagertha en lugar de a Dexter
fue un acto de desesperación, un intento por salvar a su hermano y al mismo tiempo protegerse a sí misma de las consecuencias de sus acciones. El asesinato de El Sapo. El asesinato de El Sapo es otro de los momentos críticos que muestran el descenso de Deborah Morgan hacia la oscuridad. A diferencia de los otros asesinatos que cometió, este fue impulsivo, lleno de emoción y consecuencia directa de su estado mental tras descubrir la verdad sobre Dexter y su doble vida. Es un evento que no solo marcó su transformación, sino que también la confrontó con las repercusiones de tomar justicia por su propia mano. El Sapo, cuyo nombre real era Jairo Machado, era un criminal de bajo nivel, involucrado en tráfico humano y actos de violencia. Su reputación como un matón despiadado lo hacía temido en los círculos del crimen. Durante la 8ª temporada, Deborah, quien para ese entonces ya había dejado la policía y estaba trabajando como investigadora privada, se cruzó con El Sapo mientras investigaba un caso. Este encuentro se convirtió en el punto de partida para un conflicto que reflejó el estado interno de Deborah, desgastada, emocionalmente rota y luchando con su identidad. El caso que llevó a Deborah a cruzarse con El Sapo involucraba a Briggs, quien estaba huyendo con una bolsa llena de dinero robado de un cartel. Deborah, en un intento de recuperar algo de control sobre su vida, aceptó el trabajo de encontrar a Briggs y llevarla de regreso con sus empleadores. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando El Sapo también comenzó a perseguir a Briggs, dejando claro que sus intenciones eran mucho más violentas. El enfrentamiento entre Deborah y El Sapo ocurrió en un momento crítico. Después de localizar a Briggs, Deborah la entregó a El Sapo, tratando de mantener las cosas profesionales en su nuevo rol como investigadora privada. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que El Sapo no tenía intención de dejar que Briggs viviera, lo que la llenó de remordimiento. La situación escaló cuando Deborah, atormentada por la culpa y la confusión, se enfrentó directamente a El Sapo. El asesinato del Sapo fue impulsivo y brutal. Después de un tenso intercambio, Deborah disparó y lo mató, claramente abrumada por la rabia y la confusión moral. A diferencia de los asesinatos planeados y metódicos de Dexter, este acto fue un reflejo del estado emocional caótico de Deborah. El impacto de este asesinato en Deborah fue devastador, ya que no pudo evitar sentirse consumida por la culpa y el horror de haber quitado una vida. Este acto marcó un punto de inflexión en su vida, donde las líneas entre el bien y el mal comenzaron a desdibujarse por completo. El asesinato de El Sapo no solo afectó a Deborah emocionalmente, sino que también tuvo consecuencias prácticas. Como exoficial de policía, sabía cómo funcionaba el sistema y entendía que cualquier error podía llevarla a ser descubierta. Este conocimiento la llevó a un estado constante de paranoia, preocupada por las posibles repercusiones legales de su acto impulsivo. Lo interesante de este evento es cómo contrasta con los asesinatos de Dexter. Este evento no solo mostró el impacto de Dexter en su vida, sino también cómo las circunstancias extremas pueden llevar incluso a las personas más morales a tomar decisiones que nunca imaginaron posibles. El Sapo, aunque un personaje secundario, dejó una marca importante en la narrativa de Deborah. Su muerte fue un catalizador que la empujó aún más hacia el abismo, despojándola de cualquier ilusión de control o justicia en su vida. En última instancia, este evento subraya uno de los temas centrales de la serie: cómo los secretos, la culpa y la oscuridad interna pueden consumir incluso a las personas más fuertes y rectas.